Nostalgias de mi pueblo, del analfabeta anónimo. Palabras poéticas para mis contemporáneos de la década de 1970-1980. Quiero narrarles las razones por las que he sentido mucha nostalgia por mi pueblo. Yo, el analfabeta anónimo, estando muy joven y por circunstancias de los imprevistos de la vida, salí de mi pueblo querido y colonial hacia la ciudad capital. Pero en mi mente llevaba gratos recuerdos y vivencias hermosas que pasé de mi niñez en mi pueblo querido y hermoso. Pero unos años después regresé a mi pueblo para revivir aquellos gratos recuerdos que no se me borraban de mi mente. Pero al llegar allí y recorrer todos los sitios que frecuentaba en mi niñez y en mi juventud, me llevé gran sorpresa. Y mi mente empezó a hacerme una gran serie de preguntas. Pero yo me sentí incapaz de contestarlas y empecé a sentir mucha nostalgia. Pero mi mente seguía preguntándome con mucha insistencia: ¿ves o sientes el cabalgar de los caballos? Un jueves a la madrugada, víspera de feria, sus jinetes gritando ¡ole, ole!, a aquellas tropas de ganado, las vacas bramando ¡muá!, y los terneros ¡me! ¿Sientes el pisoteo de estas tropas en las empedradas calles de la amargura? Pero al no sentir, ni percibir, ni ver nada acerca de estas preguntas, la respuesta era: solo siento nostalgia por mi pueblo. Y mis ojos no podían contener las lágrimas, lo que hacía que mi mente me diera una pausa. Pero seguí caminando hacia el final de la calle llamada Santa Lucía. Y de repente, mi mente empezó a preguntarme: ¿ves los corrales de madera rústica y en ellos los caballos, los cerdos grandes y pequeños con sus semejantes mamás las marranotas? ¿Ves en estos corrales los ternerajes del señor Manuel Palomo? Este hombre del sector de la Seca, alto él, con su sombrero alado de caña, con sus albarcas tres puntadas y su jícara grande de cabuya llena de plata de los intercambios que hacía de negocios con otros negociantes de ganado. A propósito, ¿puedes ver a estos otros ilustres personajes de negocios? Entre ellos el señor Antonio Yepes, Manuel Caravano, don Aquileo Carvajal y otros que no recuerdo por nombres. ¿Los puedes ver, sentir, oír sus voces? Al no ver, ni oír, ni oler el estiércol de los caballos, los cerdos y las vacas, me quedé enmudecido y solo podía responder con lágrimas en los ojos: solo siento nostalgia por mi pueblo, para dar otra pausa a mi mente.
Fue entonces cuando caminé hacia arriba a la plaza principal y estando allí, mi mente entró en acción y me preguntó: ¿ves los toldos con mesas de madera cubiertos con techos de trapo, con sus respectivos productos comestibles, arroz, papa, frijoles, maíz, repollo y otras hortalizas? ¿Ves o sientes el olor a carne salada en bateas de madera quemadas por el sol que provocaban comerlas así sin cocinarlas más? También busqué con mi mirada a los que atendían en estos toldos: a don Arturo Pineda, los Payancos, Enrique Girón, Cruz María Higuita y otros más que no recuerdo. Pero al no percibir ni oler nada, solo pude sentir nostalgia por mi pueblo. Pero caminé unos pasos hacia una esquina de la plaza principal y mi mente empezó a preguntarme: ¿ves la agencia de abarrotes con su logotipo Robledo Hermanos, donde se agrupaban los campesinos a vender o a intercambiar sus productos agrícolas por otros productos que ellos no poseían, como el arroz y otras especies? Pero no pude percibir ninguna movención, ni aún aquel ilustre personaje que los atendía, el señor don Jorge Robledo. Y ahí se me recargó mucha nostalgia por mi pueblo. Pero estupefacto, caminé unos pasos hacia la calle Mocha, como la llamábamos, y mi mente empezó a preguntarme: ¿puedes ver o puedes oler el cagajón fresco de los caballos y mulas de los campesinos que llegaban a provisionarse más en las otras agencias de abarrote del señor Rafael Palacio y don Hernán Tarqui, hombre de confianza del señor Manuel Palomo, ganadero mencionado antes? Pero observaba, olfateaba y no pude percibir nada de mis recuerdos de las épocas pasadas de mi infancia y mi juventud. Y volví a decaer y a sentir mucha nostalgia por mi pueblo. Luego empecé a caminar hacia el sector de Buga, por una calle llamada la del Medio, unas 5 cuadras arriba, y en esta esquina mi mente empezó a reactivarse y a preguntarme: ¿te huele a café artesanal? ¿Te huele a cajón fresco de caballos y mulas? En ese momento me di cuenta de que estaba frente a aquella inmensa bodega de don Alfonso Robledo, hombre muy acaudalado y respetado por el pueblo, que compraba el café que le traían todos los campesinos de la región. Pero mis sentidos no podían percibir nada en absoluto de las preguntas que mi mente me hacía, y sentí mucha tristeza y mucha nostalgia por mi pueblo. Fue entonces cuando caminé hacia arriba a una esquina a donde
voltea hacia la iglesia de San Pedro. Y mi corazón empezó a agitarse y mi mente me decía: ¿recuerdas aquellas canciones de música popular que sonaban en una tienda mixta que había en esta esquina? Y empecé a recordar las letras de aquellas hermosas canciones. Han visto a mi negra, la han visto llorar. Si mi negra llora, le han pagado mal. Dejarla venir llorando, que yo la iría a consolar. Linda mi negra, ¿dónde andará? Fue entonces cuando empecé a recordar aquel ilustre personaje, don Marcos Borja, el que compraba todas las frutas de los alrededores del pueblo. Y cuando regresaba de vender sus frutas en Medellín, en aquella escalera llamada El Lechero, y ya con sus tragos en la cabeza, esta tienda era su última estación. Y entraba y decía: dele trago a todo el mundo que yo pago, pero no me le quite la aguja a mi disco, linda mi negra. ¡Qué personajes aquellos! A propósito, había un cliente muy típico, fijo de este negocio, que tomaba cerveza todo el día porque el agua le hacía daño. Era el señor Libardo Robledo, alias Puntilla. Pero mi mente seguía preguntándome por tantas personas que no podría mencionarlas todas por sus nombres. Pero sí voy a mencionar dos personajes más que tengo en mis recordatorios muy grabados. Es el hijo de una señora que me dicen que hoy tiene más de 107 años. Este muchacho se quedaba bebiendo en este negocio hasta un mes, pero a la vez muy trabajador, muy serio para los negocios y muy buen compañero. Oh, mi gran amigo Rafael Robledo. Recuerdo otros personajes muy típicos que le gustaba mucho el traguito artesanal. Era un traguito muy sabroso, la tapetusa. Pero lo que más recuerdo de él eran sus palabras cómicas. Las cuentas viejas no se pagan y las nuevas se dejan que se pongan viejas. Era Rafael Lescano, alias el Mister. ¡Qué personajes aquellos! Y mis 5 sentidos empezaron a olfatear, a observar detenidamente. Pero mi mente no obtuvo respuesta alguna a estas preguntas. Y empecé a sentir mucho dolor y amargura y mucha nostalgia por mi pueblo. Después de reponerme un poco y de la gran decepción, hice una visita relámpago a una finquita llamada San Rafael, allá donde Los Casietes. Y mi mente se activó de nuevo y me dijo: ¿ves en esta manga o meseta que está blanquita de hermosos ternerajes, toros y vacas que guardaban acá los negociantes que traían ganado de sus fincas para venderlo?
y también los que regresaban otra vez a sus fincas, los compradores. Hasta recordé a un casietico que me prestaba el caballito para yo llevar mis 2 o 3 terneritas que compraba por hobbies para yo llevarlas a alguna finca. Y observaba con detenimiento, y todo era tan diferente a aquellos tiempos pasados, cuando no pude ver nada, ni oler nada. Volví a agotarme y sentí mucha tristeza y mucha nostalgia por mi pueblo. Luego regresé a hacer un recorrido por las calles del pueblo para observar las casas sencillas, como también aquellas enormes casas coloniales con sus enormes corredores o zaguanes, como los llamábamos. Y de repente mi mente se disparó y me preguntó: ¿ves en estos enormes zaguanes los 20 o 30 o 50 bultos de maíz arrumados que cosechaban aquellos hombres guapos de esa época en Las Ollas, Guaymaral y La Chorquina? Fue entonces cuando fui rápido a ver si sentía o veía prendidos los motores de la trilladora de maíz donde el señor Francisco Arango. Pero no pude ver ni oír la trilladora, ni tampoco los bultos de maíz en aquellos enormes zaguanes. Pues todo era muy diferente a los tiempos pasados. E incluso me sentí incapaz de seguir mi recorrido por el pueblo, por el tráfico aficiante de los cientos de motos, carros y mototaxis que transitaban por las calles. ¡Qué gran diferencia a los tiempos pasados! Cuando en estas calles solo veíamos transitar los enormes bueyes con sus grandes cuernos cargados con bultos de maíz, y los enormes bueyes del señor Pedro Mangas cargados de arena para reformar las casas. Todos estos cambios tan repentinos me llevaron a sentir mucho más nostalgia por mi pueblo. Sin embargo, a pesar de que me sentía agotado, tanto física como emocionalmente, por no haber obtenido respuestas a las preguntas que me hacía mi mente, quise indagar por algunos personajes de mi época, unos típicos como Resorte, Puya y Novoy, y otros más que no recuerdo por nombres. Pero también hubieron otros personajes que parecían ser muy insignificantes, que salieron de los recónditos terruños de la tierra, los cuales poco creían que llegarían a hacer cosas grandes. Es el caso de un muchacho campesino muy humilde y sencillo que llegaba a la tienda de don Jorge Robledo y pedía una naranjada y empezaba a desenvolver unas hojas de plátano donde traía huevos cocidos y arepas de maíz sancochado para alimentarse. Pero no duró mucho tiempo para que este humilde campesino
se le despertara la idea de cumplirle a los campesinos los sueños de más de 50 años atrás, de tener carreteras, luz y agua potable hasta en las veredas más lejanas de la región. Fue entonces cuando emprendió su carrera política para impulsar y llevar a cabo tales proyectos, tanto en las veredas como en el pueblo. Su honestidad, su franqueza por impulsar aquellos proyectos, le dio confianza tanto a la gente del pueblo como a los campesinos, lo que lo llevó a ser alcalde del pueblo por 3 periodos. Tal campesino y humilde llegó a tener un buen nombre ante la sociedad. El doctor William Rivera Brand. Pero seguí indagando por otros personajes de la época de esta misma talla, pero no los pude hallar. Fue entonces cuando se me prendió un hondo sentimiento en el corazón y sentí demasiada nostalgia por mi pueblo. Ya incapaz de seguir resistiendo las preguntas que mi mente me hacía y sin hallar respuesta, entonces grité a mi mente: no me preguntes más, porque sé que no voy a hallar respuesta alguna a los recordatorios de mi pueblo, de la época de mi niñez y mi juventud. Pues solo la respuesta a mi mente son solo sentir nostalgia por mi pueblo. Ahora la pregunta a mis contemporáneos es: ¿viven mejor ahora en medio del aficiante caos del tráfico de motos, carros, mototaxis y el bullicio de la música reggaetonera que pocos pueden entender? ¿O estaremos de acuerdo con aquel viejo dicho que dice: los tiempos pasados fueron mejores? Si así es, mis amigos contemporáneos, entonces no nos queda más que seguir sintiendo, igual que a mí, nostalgia por mi pueblo.